Nuestra web. Fin de espacio promocional y publicitario. Con toda la fidelidad, con toda la fidelidad. Un manejo informativo solvente. Democracia. Estamos de regreso ya y claro, el siguiente panel es un tema que preocupa y que hay que ver cómo se lo enfrenta, que es la pandemia ha incrementado la pobreza, el desempleo. ¿Qué hacer para esto? ¿Cómo enfrentar? ¿Cómo desde el gobierno pueden manejar la crisis económica, pero cómo el resto de ciudadanos también podemos trabajar con esto de la pobreza y el desempleo? Y para eso hemos invitado al señor doctor Patricio Moncayo, al señor economista Andrés Mideros, decano de la Facultad de Derecho de Economía de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, y al doctor Pablo Lucio Paredes, catedrático universitario de la Universidad San Francisco. A los tres, muchísimas gracias por acompañarnos. Dos de ellos están a través de Democracia TV también. Doctor Moncayo, bienvenido, buenos días, un gusto saludarle. La pobreza y el desempleo son una mochila bastante grande que nos deja la pandemia, pero también han agudizado los problemas económicos. ¿Cómo observar esto, doctor Moncayo? Un gusto saludarle. Buenos días, Francisco. Muchas gracias por la invitación. Sin duda, los datos de los que se dispone permiten verificar que ha habido un incremento de las tasas de desempleo del 3.8% en diciembre del 2019 al 13% en junio del 2020. El subempleo, el empleo y el empleo no pleno pasaron al 66.9% y el 83.6% de la población sufre esta situación. Entonces, evidentemente que ha habido un incremento de la pobreza en esta etapa de la pandemia, que por cierto agudizó la situación económica crítica que vivía el país desde antes de la pandemia. Al saludar al señor economista Mideros, Andrés, bienvenido, buenos días. La Universidad Católica siempre nos tenía, digamos, acostumbrados a hacer planteamientos sobre lo que pasaba. Quizá en estas últimas ocasiones no hemos tenido esos planteamientos y creo que vale la pena que usted ahora es el decano, que se replanteen eso, que siempre estábamos con la investigación, con eso. ¿Cómo observa usted como decano y desde la realidad académica el tema de la pobreza y el desempleo en estas circunstancias de pandemia? Bienvenido, buenos días. Buenos días, Francisco, Patricio, también un buen día. Un saludo a todas y todos quienes nos escuchan. A Pablo Lucio también. Deseándoles un buen día. Efectivamente, desde la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, el Instituto de Investigaciones Económicas, hemos estado realizando una serie de seminarios de diálogo plural y abierto, con evidencia, con datos, para poder encontrar alternativas. Todos los días jueves a las 5:30 de la tarde están invitados a todos y todas a seguirnos en las redes sociales de la Facultad de Economía de la PUCE, donde efectivamente nos pronunciamos y analizamos desde la academia los principales problemas de la sociedad y de la economía. Obviamente, desde un punto de vista humanista, que es lo que caracteriza a la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Y dentro de eso, la pobreza y el desempleo, sin duda, son el principal problema que está viviendo el Ecuador en este momento. Es un problema que ya venía de antes, ojo. A septiembre del 2019, hace un año antes del impacto del COVID, la pobreza había subido al 25%, retrocediendo a los niveles que teníamos en el 2013, es decir, 6 años atrás. La pobreza por NBI rural estaba en el 62%
y la pobreza multidimensional, que es estructural de las condiciones de vida de la gente en las zonas rurales, estaba en el 71%. 7 de cada 10 ecuatorianos y ecuatorianas en el sector rural se encontraban en pobreza hace un año, antes de que lleguen los efectos del COVID-19, ¿verdad? Luego, con los efectos del COVID, lo que ya sabemos en términos económicos, con las cifras del Banco Central del Ecuador, es que la economía cayó en el segundo trimestre de este año 2020 en 12%. Eso es 3 veces el impacto de la crisis de 1999, en la que el PIB se redujo en 4,7%. Es decir, una magnitud del problema económico que tenemos 3 veces mayor a lo que fue la crisis de 1999. La inversión está paralizada. La inversión cayó en 18% en el segundo trimestre de este año. Y es tanto inversión pública como privada. Y si la inversión no se mueve, la producción no se da. Y si no hay producción, no hay empleo. Y si no hay empleo, no hay ingreso. Y si no hay ingreso, no hay consumo. Y ese círculo vicioso de empobrecimiento es el que se viene generando a lo que Patricio ya ha señalado. El 83%, 8 de cada 10 ecuatorianos están en una situación de empleo precaria. Es decir, ganando menos del salario básico, entre 400 a 0, ¿verdad? O trabajando menos de 40 horas, que son las condiciones del subempleo. Permítame, Andrés. Más grave aún, sí. Lo que hemos visto desde el Instituto de Investigaciones Económicas, justamente, Francisco, es que el impacto del COVID en esta situación durante las semanas más duras del aislamiento subió hasta el 60%, 6 de cada 10 ecuatorianos sin tener un ingreso. Ahora, mientras se va reabriendo, se espera que esto converja a una magnitud del orden del 30%. Permítame saludar entonces al doctor Pablo Lucio Paredes, catedrático universitario, analista económico, en realidad una de las personas que generosamente siempre analiza con los medios de comunicación. Es casi, digamos, una militancia en eso. Pablo Lucio, bienvenido, buenos días. De los datos que nos da Patricio Moncayo y que también corrobora Andrés Mideros, uno diría, estamos en un país pobre. En un país pobre con un montón de plata que se han llevado, con unas finanzas que no sabemos cómo van a cubrir, el crédito del Fondo Monetario puede ayudar para terminar el año, dicen unos. ¿Cómo hacer, qué hacer, más bien dicho, para echar a andar esto que a ratos parecería que no tiene salida? Pablo Lucio, bienvenido, buenos días. Sí, muy buenos días, un gusto. Saludos a Andrés, a Patricio, a la gente que nos escucha. Bueno, te agradezco por este tema de la militancia en tratar de comunicar. Efectivamente, son como 35 años que trato, dentro de lo que se puede, de ser útil a la sociedad ecuatoriana, comunicando, publicando, escribiendo, conversando, tratando de abrir espacios de diálogo con los que piensan igual, pero sobre todo con los que piensan diferente, porque creo que uno de los grandes desafíos para el Ecuador es llegar a ponernos razonablemente, no perfectamente, pero razonablemente de acuerdo sobre un sendero. Yo creo que esa es la gran dificultad que tenemos en el largo plazo en el Ecuador. Ahora, mirando la situación actual, creo que se acaban de plantear las cifras, que son lo que son, es la realidad muy dura y muy impactante. También hay que estar conscientes que la pandemia ha afectado en magnitudes un poco más o un poco menos a la mayor parte de países del mundo, ¿no? Cuando se habla de una caída del 13% en el segundo trimestre, también en la mayor parte de países del mundo se han dado caídas así, caídas del empleo, caídas del empeoramiento de la pobreza, en fin, cosas que no queremos tener, porque obviamente todos queremos tener mejores sociedades. Yo creo que hay al menos dos cosas que pensar en el Ecuador. La primera es cómo ayudar a la gente en este tránsito tan difícil de la pandemia. Cuando digo la gente me refiero a personas, familias y empresas, ¿no? Más vulnerables. Yo he planteado desde hace mucho tiempo y está en la ley ¿cómo se llama la ley de la ley de la humanitaria que la humanitaria, perdón, sí, la ley humanitaria, exacto. Está planteado una especie de fondo para ayudar a las empresas y a las familias
pero está planteado de manera muy general, no se sabe cuánto dinero va a ir ahí, de dónde va a salir ese dinero, qué se va a ayudar efectivamente. Entonces me parece que lo que estamos haciendo es que a medida que hay dinero, pues se crea un programa por aquí, se crea una ayuda por allá, cuando yo creo que el tema del fondo de crisis debería ser una cosa estructurada, que los ecuatorianos, que somos los que aportamos finalmente el dinero, sea de impuestos, de petróleo o de deuda, sepamos que hay una cantidad importante y que hay mecanismos, digamos, útiles y buenos para ayudar a las familias y a las empresas, ¿no? Entonces, eso me parece un primer tema importante en esta transición. Y el segundo tema, obviamente, es que hay que buscar la manera de recuperar la economía ecuatoriana. Y mira, en todas partes del mundo se está calculando que las economías se van a recuperar entre el año 21 y el año 24. Cuando digo recuperar me refiero a volver al nivel anterior a la pandemia, ¿no? Que como decía Andrés, tampoco es que haya sido un nivel maravilloso antes de la pandemia, pero digamos volver al menos a la situación antes de la pandemia, ¿no? Y no vamos a discutir aquí hoy de por qué llegamos a ese punto, y ahí hay 10 años de la historia de los últimos 10 años que es bien importante recordar, pero no lo vamos a hacer hoy, ¿no es cierto? No es el objetivo. Por ejemplo, en Alemania se dice que van a volver en el año 21 a la situación anterior, y en España en el año 24, ¿no? Entonces el Ecuador va a estar probablemente por ahí entre el año 22, 23, en fin. Entonces la situación es muy complicada, y lo que tenemos los ecuatorianos que discutir es qué debemos hacer de ahora en adelante para mejorar la economía con o sin pandemia, superar la pandemia y caminar hacia adelante. Y ahí yo creo que es el tema de lo que decía al principio, es decir, probablemente tenemos visiones muy diferentes de lo que hay que hacer en el Ecuador hacia adelante para recuperar las cosas, pero ese es nuestro gran desafío, poder conversar y ponernos razonablemente de acuerdo. Al doctor Moncayo entonces le planteamos cómo podemos encaminar esto que Pablo Lucio ha dicho, razonablemente de acuerdo, o sea, pensar casi todos en 2 o 3 temas en una salida, aunque después podamos trabajar las discrepancias también democráticamente, Patricio. Saludándole a Pablo Lucio, me parece que es necesario entender que la situación a la que nos estamos abocando no debe limitarse a recuperar, digamos así, la situación en la que estuvimos antes de la pandemia. Efectivamente, la vicepresidenta de la República, María Alejandra Muñoz, señala acertadamente que el virus vino a atrasarnos 10 años en términos de ir reduciendo las brechas sociales. Entonces, es fundamental ver no solamente, digamos, un aspecto de la crisis como podría ser el aspecto económico. El aspecto económico en este momento, desde luego que es capital, es imprescindible, pero también preocuparnos de este, digamos, incremento de las brechas sociales. Es decir, el tema actual de la crisis económica no debe hacernos perder de vista las otras dimensiones de la crisis, ¿no? Por ejemplo, el Papa Francisco, en este encuentro en Asís, en marzo del 2020, planteaba la necesidad de repensar la economía, ¿no? Y señalaba que todo está conectado, que frente al tema económico también está el tema del medio ambiente, el tema de la justicia para los pobres, y planteaba la necesidad de una revisión de nuestros esquemas mentales y morales. Igual el Premio Nobel de Economía Amartya Sen planteaba la necesidad de introducir un equilibrio
entre democracia y capitalismo. Entonces, me parece que hay que pensar desde luego en lo inmediato, en el corto plazo, en cómo vamos a salir de esta situación, pero no perder de vista las otras dimensiones de la crisis, incluso el tema político que está muy conectado con este incremento de las brechas sociales, la posibilidad de que haya una capitalización política de ese incremento de las brechas sociales, es algo que también debe ser objeto de análisis con relación al tema de la pobreza. Es decir, el tema de la pobreza es un tema que no solamente tiene que ser analizado desde el punto de vista estrictamente económico, sino que el tema de la pobreza también nos lleva a entender la conexión que la economía tiene con estas otras dimensiones de la realidad social. Andrés, planteado así, entonces, claro, Patricio nos dice, esto va más allá. Estamos en campaña electoral, ya casi se inicia, digamos, un proceso electoral. Mucha gente va a echar mano, como ha dicho Patricio, de la pobreza para hacer de eso y decir estábamos mejor o teníamos esto otro, y esta es una realidad como más concreta. Se ha hablado de una reforma laboral, de una reforma tributaria. Usted nos ha dicho que la visión de la Universidad Católica es una visión humanista. Claro, lo que aspiraríamos que no sea una posición política, sino esa visión. Y entonces, ¿qué plantear frente a estas cosas que son concretas, sin perder de vista lo que nos plantea tanto Patricio como Pablo Lucio de un acuerdo nacional, Andrés? Y comparto plenamente lo señalado por Pablo Lucio en cuanto a la necesidad de encontrar unos acuerdos. Justamente los llamados al diálogo social que normalmente se hacen es para llegar a unos consensos mínimos y no unas imposiciones de acuerdos o de políticas. Creo que la línea que se ha planteado aquí también, y Patricio hace buena mención a los señalamientos que ha hecho en sus momentos el Papa Francisco. Hay dos encíclicas, Laudato Si y la última, Hermanos Todos, que justamente nos llaman a cuestionarnos el modelo económico, a introducir dentro del análisis de elementos desde el ecologismo y también a entender que la sociedad es más allá que individualismo, que no podemos seguir viviendo en una sociedad netamente individualista y que promueva como un valor ese individualismo, sino que hay que regresar a los elementos de reciprocidad, de solidaridad que efectivamente permiten generar la cohesión social. Y eso tiene implicaciones en cómo se hace la economía, en cómo funciona el modelo económico, en cómo se toman decisiones. Entonces ahí hay un elemento estructural que sin duda hay que tomar en cuenta. En el tema que hablamos sobre la pobreza, quienes ganaron el premio Nobel en 2019, Esther Duflo, entre ellos dos, ¿verdad? Nos plantean con absoluta claridad que el tema del empobrecimiento responde a unas condiciones del contexto social, económico, de exclusión, de falta de oportunidades, de falta de capacidades, ¿verdad? Que se van generando. Amartya Sen, como también lo menciona Patricio, nos habla de la importancia de igualar las oportunidades, ¿verdad? Y ahí, en economía, hay dos criterios claros de análisis permanentemente. Eficiencia, hacer las cosas con el menor uso posible de recursos, y equidad, que sea justo, porque queremos vivir en una sociedad justa. Y hay que entender esos dos elementos. Entonces, si queremos regresar por lo menos a las condiciones que tenemos antes de la pandemia, yo diría incluso antes, porque el Ecuador empezó ya un proceso de crecimiento económico y de empobrecimiento social desde el 2015. Desde ese momento venimos cayendo con más fuerza en el 18, más fuerza en el 19 y evidentemente agravado por la crisis que tiene el COVID. Los países que mejor han reaccionado son porque tienen unas condiciones de poder garantizar unos elementos de bienestar del contexto, más allá del funcionamiento únicamente de cuánto crece la economía o de cuánto empleo hay. Andrés, pero ahí no sé si, permítame Andrés, ahí una interrupción, pero a este rato, ¿cuánto nos habrían servido esos fonditos que desaparecieron? ¿O usted cree que no? Poder garantizar al menos esos niveles mínimos de bienestar dentro de un pacto social que tendrá que tener un correlato fiscal.
Le decía Andrés, perdón, que a estas alturas, con esa visión, los fondos, y este fondo que nos plantea Pablo Lucio, del fondo de crisis, ¿cuánto nos habrían servido en vez de eliminarlos? Andrés. Mira, ahí entramos en el juego, Francisco, de las bolitas de cristal y de contrafactuales que no tenemos, lamentablemente. Sin duda, en este momento lo que se requieren son recursos, o lo que se requería eran recursos, y todavía para canalizarlos hacia el sistema de salud, para poder atender. Al Ecuador le ha ido muy mal en términos de su capacidad estatal de poder garantizar el servicio sanitario requerido para poder sostener la crisis de salud. Y además, nos ha faltado también capacidad estatal para garantizar mecanismos de protección social que eviten los niveles de empobrecimiento que estamos teniendo. Ahora vemos problemas más graves incluso. Antes de ir a esos, Andrés, yo quisiera preguntarle a Pablo Lucio, estas cosas que se han dicho, claro, hay estas nuevas visiones. El propio Papa nos habla de esto que Patricio trae a colación, ¿no? Este último mensaje de él de buscar una sociedad más igualitaria. ¿Podría chocar con la democracia lo que nos plantea Andrés del individualismo, lo que el propio Papa dice, lo comunitario a veces se dice acá funciona mejor? Y yo a veces cuando me plantean, por ejemplo, casos como Cuba, y dice, ahí hay una igualdad de oportunidades, oigan, por Dios, revisen alguna cosa de lo que significa igualdad de oportunidades. ¿Estamos hablando idiomas diferentes, Pablo Lucio? Y gracias, mira, muy interesante lo que se ha planteado. Solo quiero decirle a Patricio que lógicamente cuando yo señalo que algunos países van a recuperar el nivel anterior en el 21 y otros en el 24, no estoy diciendo que el objetivo del país debe ser solo recuperar lo que teníamos antes, pero obviamente cuando uno cae en un hueco, lo primero hay que subir y llegar al borde del hueco antes de seguir caminando, ¿no? Es decir, tenemos también que visualizar cómo salimos del hueco, cuándo llegamos al borde del hueco y cómo seguimos caminando, ¿no? Creo que eso es parte de... También creo que evidentemente cuando hablamos de recuperar y mejorar los niveles, no estamos hablando solo del económico, estamos hablando del económico, del social, del medio ambiente, de la ética ligada a tanta corrupción que hay en el Ecuador, ligada a una cantidad de cosas, ¿no? Pero yo más modestamente sí quisiera plantear 3, 4, 5 aspectos en los que me parece que debemos caminar en la discusión. Yo no sé si, o sea, es muy importante, por supuesto, discutir del individualismo y de la vida en comunidad y una serie de factores, por supuesto, y eso, y ahí están detrás de eso nuestras visiones y nuestras ideologías de la vida, que todos lo tenemos, ¿no? Yo tengo una visión liberal y el liberalismo es algo que para mí es muy sencillo, que parte del individuo hacia la comunidad. Algunos dicen el liberalismo es el individualista que está en su esquina haciendo lo que le da la gana. No, el liberalismo lo que dice es que el centro de la sociedad es el individuo y a partir del individuo se construye la comunidad. La comunidad es la familia, es el barrio, es la ciudad, etcétera. Eso es lo único que plantea el individualismo, ¿no? El liberalismo. Y yo, dentro de mis defectos que tengo, muchísimos, pero por ejemplo como liberal, yo cuando manejo en la calle soy bastante más respetuoso que otros del espacio de los demás, de otros que probablemente plantean que no son liberales ni individualistas, sino que piensan en los demás, pero el rato que están en el tráfico son peores que cualquiera, ¿no? Entonces yo creo que en todo esto hay actitudes personales, no solo es un tema pero es que pueden pensar que como yo estoy circulando y el espacio es de todos, no respeto solo mi espacio. Claro, Sí. Por eso yo en cambio pienso que a partir del individuo hay que respetar a los demás, es la primera cosa, igual que yo quiero que los demás me respeten a mí, pero digamos no es el tema del día. Sí. Yo sí quisiera plantear que hay 4 o 5 cosas que me parecen que tenemos que conversar en el Ecuador y tratar, como decía antes, llegar a acuerdos razonables, y voy a poner en cualquier orden. Uno es el tema del rol del Estado, cuál es el rol, cuál es el tamaño del Estado, qué cosas tiene que hacer, qué cosas no, qué cosas se enfocan a la eficiencia, qué cosas, como decía Andrés, se enfocan al
la equidad, a la apertura de oportunidades a la gente que no las tiene, y cómo se financia ese Estado. Ese me parece que es un tema que sigue siendo un tema fundamental. Hay gente que dice, no, ese tema ya está superado. No, ese tema no está superado. Tenemos que discutir en el Ecuador qué tipo de Estado, para qué y cómo lo financiamos. Un segundo tema muy importante es la reforma laboral, que yo le llamo la reforma laboral de sentido común, es decir, a casi cualquier ecuatoriano que uno le preguntaría qué tenemos que hacer en el plano laboral para crear más empleos, para invertir más, etcétera. Yo estoy seguro que la mayor parte de ecuatorianos vamos a decir cosas sensatas, y esas cosas sensatas de sentido común no son cosas, discúlpame la expresión, Francisco, no es para sacar el aire a los demás, no es para sacar el aire a los trabajadores, simplemente es para tener una relación más razonable y de sentido común entre empresas y trabajadores. Una tercera cosa que tenemos que enfrentar, y no es fácil, ojo, es el sistema de pensiones, porque el sistema de pensiones es muy importante económicamente, financieramente, pero obviamente es muy importante humanamente, porque queremos que los jubilados tengan un mínimo de jubilación digna, ¿no? Y ese es un problema muy grave en el Ecuador que tenemos que enfrentarlo. Y una cuarta cosa al menos que tenemos que enfrentar en el país es la apertura al mundo, la competencia externa, la competencia interna. Hay demasiados sectores en el Ecuador que son protegidos y que hacen daño al conjunto de la economía. Así que yo diría, entre otros, ahí hay al menos 4 temas que a mí me parecen importantes de discutir en el país. Insisto, no digo que no haya otros, solo estoy planteando esos 4 al menos como temas urgentes de discusión. Sí. Patricio, entonces, los caminos que se pueden ver, claro, decía Andrés, no hemos tenido la capacidad estatal de responder a la pandemia, y claro, ahí uno podría hacer un montón de análisis, pero él nos plantea un tema, Patricio, que sí es importante: cómo hacer de la actitud individual, que la aclara Pablo Lucio, siendo desde el pensamiento liberal que es, a esta actitud de construcción. Y ahí uno pasa por la democracia. ¿Le sirve o no a esta visión estatal? La democracia puede trabajarse en esto, que es mucho más concreto, que ya nos dice Pablo Lucio, una visión sobre el rol del Estado. Hay que tratar el tema laboral, el tema de las pensiones, que es indispensable, y una apertura al mundo, o sea, cómo nos relacionamos con él. ¿Son esos 4 puntos esenciales? ¿Serán la base para un diálogo nacional, Patricio? Sí, sin duda, lo que plantea Andrés y lo que plantea Pablo es fundamental, o sea, crear condiciones para llegar a determinado tipo de acuerdos, ¿no? Es decir, Andrés decía, por ejemplo, la posibilidad de llegar a un nuevo pacto social, resultado de estos consensos o de esta convergencia de opiniones que pueden haber frente a una situación tan difícil como la que estamos enfrentando. Nuevamente hago mención de lo que señala la vicepresidenta de la República, María Alejandra Muñoz, respecto de este programa que ella se ha planteado de atacar el tema de la desnutrición crónica infantil. Dice que los índices de la desnutrición infantil en el Ecuador son muy elevados, incluso comparando la situación de este aspecto con otros países vecinos. Y que ella planteaba y plantea para llevar adelante esta acción para atacar la desnutrición crónica infantil, la necesidad de involucrar a gobiernos, a la sociedad civil, a la academia, a la cooperación internacional. Entonces, cuando, por ejemplo, Pablo Lucio se refiere al Estado, me parece que es importante entender que es necesario que las capacidades operativas del Estado mejoren, independientemente si estamos hablando de un Estado grande o un Estado pequeño. El problema del tamaño del Estado es un tema, digamos así, cuantitativo.
pero lo que es necesario en el un caso o en el otro es la capacidad de gestión del Estado. Es decir, entonces, por ejemplo, lo que la vicepresidenta plantea, la necesidad de que el gobierno nacional, los GATS, los gobiernos autónomos descentralizados, la propia sociedad civil, la academia, unan esfuerzos en la perspectiva, por ejemplo, de atacar un problema específico, como sería la desnutrición infantil. Porque dice, el tema de la desnutrición infantil está íntimamente conectado con el tema de la pobreza, que es el tema pobreza, que la educación. Francisco nos ha convocado, porque les condenamos a los niños a vivir en la pobreza. Los niños que sufren la desnutrición crónica infantil están condenados a vivir en la pobreza y que la pobreza se extienda en la sociedad. Entonces, la posibilidad de atacar problemas específicos, concretos, no solamente el tema macro, ¿no? De la macroeconomía, de los indicadores, de los equilibrios macroeconómicos, sino también preocuparnos de problemas concretos, específicos, en torno a los cuales puede que sea más fácil llegar a acuerdos y consensos. Claro, Andrés, entonces una de las cosas diríamos cómo plantearnos seguir midiendo la pobreza, porque eso se discute. Una vez con gente del Banco Mundial decía, oiga, no sé por qué gastan tantos recursos para medir la pobreza, les podemos dar aquí algunas direcciones donde encontrarla, ahí están, son reales, están ahí. Patricio nos incrementa un tema que es la desnutrición infantil, y esa desnutrición, usted antes de que interrumpiera un poco, nos planteaba la educación, y ahora con la pandemia la verdad es que si algo a mí personalmente me desespera es la educación y la absoluta eliminación de oportunidades para un sector de niños. O sea, sumarle a la desnutrición esta falta de oportunidades de la educación es algo que a mí personalmente me desespera. Y yo creo que entonces hay que plantearlo. La visión del Estado, lo laboral, las pensiones, la apertura, pero aquí en esa visión del Estado, la desnutrición infantil, y le acojo lo de la educación, que es desesperante, Andrés. Así es, y creo que ahí podemos encontrar algunos puntos de acuerdo. Hay unos niveles de bienestar en los cuales es sentido común, también comparto mucho eso con Pablo Lucio. Si nos ponemos de acuerdo en que los niños y niñas puedan nacer y crecer sanos, educarse, y que al final de la vida todos y todos podamos tener una pensión digna para morir dignamente, creo que empezamos a marcar caminos hacia unos mínimos de bienestar a garantizar. Ahora, el tema de la desnutrición yo lo pondría como prioridad uno en este país. Sin duda, ahí están las capacidades futuras de desarrollo, no solo pensando en la persona, sino en toda la capacidad social que se genera a través de que los niños y niñas crezcan sanos, se eduquen y que finalmente puedan también trabajar, producir o cumplir el proyecto de vida que legítimamente tengan, ¿verdad? Y ahí entramos en esa discusión del tamaño del Estado. Yo en eso comparto mucho con Joseph Stiglitz, Premio Nobel de Economía. La discusión no es de tamaño, de cuán grande o cuán chico, sino de cualificarlo, cuán bueno es en función de la sociedad en la cual queremos vivir. Y si queremos niños y niñas libres de desnutrición crónica en el país, se sabe lo que hay que hacer. Son inversiones en agua potable y saneamiento, es seguimiento nominal, es consejería, es componentes nutricionales. Sabemos dónde están territorialmente también los mayores riesgos de malnutrición crónica. Ahora, eso requiere inversión pública, tanto del gobierno central como de los gobiernos autónomos descentralizados. Entonces, uso eso como un ejemplo de que si es que eso es un acuerdo, entonces ese pacto social de que no hayan niños y niñas malnutridas requiere unas inversiones públicas claramente establecidas y evidentemente que sean transparentes, libres de corrupción y que sean eficientes. Eso perdón Andrés, yo escuchaba
parte del informe del expresidente Correa al terminar ya sus 10 años, 11 años, y decía que si alguna cosa, y eso lo planteaba la secretaria de Planificación en la parte que le correspondió a ella leer el informe, decía, no hemos podido bajar, se incrementó en un punto la desnutrición, y si hay algún gobierno que ha dicho que ha hecho inversión, era ese, Andrés. Así es, la meta de desnutrición crónica, de hecho, en los objetivos de desarrollo del milenio, que fueron ahora reemplazados por los objetivos de desarrollo sostenible, la desnutrición crónica es la meta que el Ecuador no ha podido cumplir. Y ahí tenemos un elemento en el cual podemos encontrar un gran acuerdo nacional por el futuro y las inversiones que se requieren hacer para eso. Y lo otro ya se dijo, es las pensiones, y además se dijo que es la educación. Y eso nos lleva a discutir el rol del Estado, porque entonces el Estado tiene que ser lo suficientemente bueno y capaz para garantizar esos elementos. ¿Y eso no depende del tamaño? Debe ser. ¿Eso depende del tamaño o no, Andrés? Depende de las capacidades, insisto, no es un tema de cantidad, es un tema de calidad. Sí que requiere unos presupuestos adecuados para garantizar que todo el mundo tenga agua potable y saneamiento, que es competencia de los municipios, sin duda, pero es Estado. Sí que requiere unas capacidades en el Ministerio de Salud Pública para poder llegar y detectar tempranamente a la mujer embarazada, acompañar, garantizar vacunas, componente nutricional, etcétera. Entonces, sí hay un elemento de cantidad, pero que tiene que ser de calidad. Hay que discutir la eficiencia del gasto, que creo que podría ser un segundo acuerdo. Y ahí tenemos una serie de cosas que después de un análisis técnico se podrían recortar. Pero después de un análisis técnico, a mí me preocupa los recortes a dedo. Luego tenemos gasto tributario por cerca de 7.000 millones, impuestos que no cobramos, exoneraciones, deducciones, 5.000 millones en subsidios, 4.000 millones estima la CEPAL en evasión y elusión fiscal. Hay cerca de 16.000 millones que necesitamos evaluar y definir qué sí es eficiente y equitativo para mantenerlo y qué no para recortarlo y reasignarlo. Para mí ese es un segundo acuerdo que propongo. Y uno tercero es la inversión. Yo en eso coincido. El Ecuador tiene que crecer y el crecimiento se da a través de inversiones públicas y privadas. La privada de momento está paralizada porque no hay una buena expectativa de ganancia en medio de una pandemia, evidentemente. Entonces sí hay que sostener de mejor manera la inversión pública para que genere ingreso, para que genere consumo y para ir mejorando las expectativas de ganancia para que venga la inversión privada responsable. Pablo Lucio, entonces se suma la desnutrición y se suma también esta posibilidad de definir que si es bueno o no ese tamaño del Estado, si nos puede ayudar a responder. Claro, ahí uno dice cómo financia el tamaño del Estado y si eso es posible hacerlo, también de cómo esa reforma tributaria la plantea Andrés. Esa visión tuya sobre estos dos temas, Pablo Lucio. Sí, mira, yo creo que hay que mirar a las dos cosas. Yo creo que hay que mirar, o a las tres, hay que mirar al tema macro, al tema micro, me estoy refiriendo al tema del Estado. Hay que mirar la película global, que es el tamaño del Estado, sí es muy importante, porque si yo no me preocupo del tamaño del Estado, es como en una familia cuando dice, bueno, pero sí es importante esto, y también es importante esto, y también es esto, entonces sigamos nomás creciendo, ¿no? Pero es que esto también es importante, entonces siempre puedes agregar más cosas a lo que tú crees que son las prioridades. Entonces, por eso poner un límite al tamaño, porque el tamaño requiere de un financiamiento, sí es muy importante, ya establecer cuáles son las prioridades. Nos vamos a poner de acuerdo en que una prioridad es la educación, por supuesto. ¿No? La educación de que, sobre todo a partir del Estado, de la gente que es más vulnerable, que tiene menos oportunidades, etcétera, por supuesto. Nos vamos a poner de acuerdo en este tema de la desnutrición y de los niños, es absolutamente cierto. Yo, muy modestamente, desde hace 20 años, 30 años, yo siempre he dicho que uno de los roles del Estado fundamental es atender desde los menos 9 meses hasta los más 10, 12 años, 13 años, 14 años, bueno, lo que sea. No, refiriéndome a lo que acaba de decir Andrés, decir, obviamente hay que cuidar desde la madre embarazada hasta que el chico, digamos, llega a una cierta edad en que ya puede ir caminando. Entonces me parece que también es un acuerdo, pero a partir de ahí hay que ponerse de acuerdo en 3, 4, 5, 6, 7, 8 cosas fundamentales, pero no en 1000 cosas, porque es el problema del Estado. El Estado quiere hacer 1000 cosas, es muy grande, afecta a la economía y además lo hace mal, ¿no? Entonces tenemos que ver el tamaño, tenemos que ver la eficiencia, por supuesto, es fundamental, y tenemos que ver algo que decía Patricio, que me parece muy importante, mirar
a nivel micro. Es decir, no solo podemos decir, ya, vamos a atacar el tema de la desnutrición, sino cómo lo vamos a hacer y cómo lo vamos a hacer bien. Me parece que ese es un paquete de tres cosas, lo macro, lo micro y la eficiencia que tenemos que mirarlas juntos y decidir cuáles hacemos y cuáles no, porque no podemos hacer de todo, ¿no? Hay que hacer las cosas prioritarias. Y el otro lado de la película, por supuesto, son los ingresos. Claro. Y por eso mismo el tamaño es importante, porque si pones un tamaño demasiado grande, entonces los ingresos son demasiado grandes, la carga tributaria es demasiado grande, desalientas la actividad privada, como sucedió en el gobierno anterior, desalientas la actividad privada, y al desalentar la actividad privada generas menos empleos de calidad, etcétera, y entonces entras en un círculo donde el Estado hace unas cosas, pero daña la economía privada, y la economía privada entonces daña también lo económico y lo social. Entonces hay que encontrar un equilibrio ahí, que es un equilibrio en el que tenemos que ponernos de acuerdo. Eso es fundamental. ¿Sí? No nos olvidemos que parte de la solución de la vida de la gente es tener una mejor economía. Una mejor economía ayuda a mejores ingresos y mejores empleos. Ese equilibrio hay que mantenerlo. Si no, obviamente, uno siempre puede decir que el Estado hace más cosas, ayuda en todo, y desde ahí se resuelven los problemas. No. Es desde la vida privada que se resuelven los problemas. El Estado es un apoyo, y apoyo importante, por supuesto, pero es un apoyo. Planteado así el tema, en esta última ronda les voy a pedir entonces reflexionar algunas cosas, quizá el propio modelo de Estado que nos han planteado. Y antes de eso, para reforzar, porque no sé, los que creemos en la democracia creemos que hay que reforzarla, que hay que irla trabajando todos los días, que no es una dirección donde uno llega, se estaciona y ya está. No, en la democracia es una cosa viva que hay que irla trabajando, ¿no? Y para poner un poco en ese contexto del tamaño de lo que hay que hacer con la economía, como dice Pablo Lucio, esto es importante, recordar lo que nos decía el expresidente Correa en una de las entrevistas. Ahora somos una familia de clase media, con una casa de cemento, 2 pisos, un carro, terreno legalizado, hijos con educación, salud. Tenemos un problema, tal vez nos quedamos sin empleo, el jefe de familia, pero tiene tarjeta de crédito para seguir subsistiendo. Patricio, ¿ahora somos otros con la pandemia o ya éramos otros antes? Y un mensaje, Patricio. Específicamente este punto, no, Francisco, no capté bien. Ya. Bueno, lo que le decía Patricio es, les he hecho escuchar lo que decía el presidente Correa, que ya somos un grupo de clase media, un país de clase media, con casa de 2 pisos de cemento, con terrenos legalizados, con auto, y que si nos quedamos sin trabajo usemos la tarjeta de crédito. Esta visión de país con la pandemia, ¿cómo nos sirve para replantear la lucha contra la pobreza y el desempleo? Sí, retomando un poco lo que planteaba Pablo Lucio y Andrés, yo creo que es importante tener clara el concepto de la relación entre el Estado y el mercado. Por ejemplo, Pablo Lucio destacaba la importancia de los principios del liberalismo, la importancia del individuo y de la acción del individuo como emprendedor. Sin duda, no se puede desconocer el valor del mercado, pero desde el punto de vista conceptual, el mercado no resuelve todos los desequilibrios que se producen en la sociedad. Por ejemplo, el mercado no resuelve el problema relativo no resuelve el problema relativo al daño ambiental que genera la producción industrial, la explotación minera, etcétera, etcétera. El mercado no resuelve el tema de la afectación de los derechos humanos. Es decir, el mercado resuelve eficientemente cierto tipo de problemas, pero deja intocados otros problemas que en cambio
el Estado sí está en la obligación de afrontar. El Estado tiene que establecer ciertas reglas del juego, que no significa que el Estado se vuelva propietario o que el Estado compita con la empresa privada en la explotación económica, pero sí establecer reglas del juego que, por ejemplo, preserven el ambiente y que encaucen, digamos, la producción económica en forma tal que ésta no deprede al ambiente. También es importante el tema de cómo el Estado puede, a través de las reglas del juego, propiciar el desarrollo del capitalismo competitivo y no el capitalismo monopólico. Es decir, el Estado puede jugar un papel muy importante en establecer estos equilibrios en la convivencia económica y la convivencia social. Entonces, sí me parece que es necesario repensar la relación entre Estado y mercado. Andrés, en este repensar, la academia tiene un rol específico y valdría la pena, o sea que esto de repensar, replantearnos, cuestionarnos, es parte de lo que la academia tiene que hacer. Y entonces, ¿cómo nos planteamos esta? Ya hemos visto cuáles son los posibles acuerdos, cómo encaminarlos, pero ¿cómo concretarlos? ¿Qué se puede hacer, Andrés? Y justamente el rol de la academia es ese, desde la pluralidad de pensamientos, contrastar teorías con evidencia y mejorar teorías. Ese es Kuhn y Lakatos lo plantean con muchísima claridad en términos de la evolución de la ciencia. Siempre hay una ortodoxia con unas teorías que si no se mueven se convierten en dogmas. Y hay una heterodoxia que las discute y que permite un perfeccionamiento de la ciencia, de las teorías, de los procesos de verificación y de falseación, que son el método científico, ¿verdad? Y ese es el rol de la academia, entonces, poner estos elementos a discutir para encontrar alternativas con sustento, con argumento, con datos, ¿verdad? Y dentro de eso viene esta discusión en la que nos hemos quedado. Creo que estamos de acuerdo en varias cosas. Luego, el rol del Estado sí es importante replantearlo. Y al menos yo lo veo desde dos elementos. El uno en términos de garantizar el bienestar, el estado de bienestar, ¿verdad? Que ahorita vemos con la pandemia es un elemento absolutamente claro de que el Estado falla. Incluso se paraliza en este momento. Y necesitamos que el Estado pueda garantizar esos niveles de bienestar. Y ojo, yo no creo que debemos ver al Estado como algo malo, es la representación de la sociedad. Vivimos en sociedad porque se supone que es bueno para todos y todas. Si solo es bueno para unos y no para otras, entonces es injusto y hay que cambiar las cosas, ¿verdad? Pero el Estado tiene que representar eso y buscar el bien común, no competir, en eso absolutamente de acuerdo. Y garantizar bienestar, elemento uno. Y elemento dos, y en esto hay un economista que de mucho renombre ya, Mariana Mazzucato, ítalo-estadounidense, profesora en una universidad en Londres, ¿verdad? Que justamente describe y demuestra el rol innovador del Estado para la economía, cómo los principales desarrollos tecnológicos han tenido detrás o inversión pública o regulación pública que ha fomentado la innovación. A mi punto de vista, Mazzucato va en camino quizá de un premio Nobel. Y justamente nos plantea y nos invita a pensarnos ese rol del Estado, que es importante. Necesitamos un Estado con capacidad. Los países que mejor han precautelado la vida de las personas frente a las pandemias han sido estados capaces, grandes, fuertes, eficientes. Siempre voy a estar de acuerdo con la eficiencia, pero no hay que ponerle un límite. El límite es la sociedad en la que queremos vivir. Si queremos una sociedad con educación, con salud, con innovación, con tecnología, necesitamos un Estado que colabore en hacer eso bien y que luego haya también, evidentemente, condiciones para un sector privado innovador y responsable. Entonces, pero Andrés, hay una consulta sobre el rol del Estado usted dice necesitamos un Estado fuerte, un Estado que esté casi en todo, pero ese hay que financiarlo también. ¿Y cómo financiarlo? Capaz, no que esté en casi todo. He dicho un Estado capaz para garantizar las condiciones para la sociedad en la cual queremos vivir. Eso he dicho. Bueno, dicho eso, entonces, Pablo Lucio, para terminar, hay la posibilidad que en esta campaña se debatan algunas de los temas que ustedes han topado.
¿encuentras alguna posibilidad de estos acuerdos que entre los tres, si ven que eso es lo que hay que llegar, Pablo Lucio? Mira, yo creo, desgraciadamente, Francisco, que la sociedad ecuatoriana en general tiene poca capacidad de encontrar espacios, mecanismos, instituciones para ese tipo de diálogo, y eso lo hemos demostrado, que no lo tenemos, pero el hecho de que no tengamos no quiere decir que nos debe de deprimir y pensar que no podemos hacerlo. Yo creo que hay que hacerlo, yo creo que es en temas tan fundamentales como los que han planteado u otros que se han planteado en la conversación, simplemente que alguien llega y diga, yo como soy el gobierno, yo decido que se hace esto, y punto, sin llegar a un acuerdo nacional, es lo que ha llevado a que el país en promedio pues tenga una constitución cada 10 años, porque cuando llega el uno dice, esto es lo que se hace, y entonces hay una parte de la gente que está contenta y una parte que está descontenta, y luego viene el siguiente 10 años después y se va al otro lado, entonces siempre hay unos que están contentos y los otros descontentos. Entonces hay que encontrar un espacio para poder crear ese sendero, ¿no? Que no es fácil, pero hay que intentarlo al menos. Y bueno, al menos nosotros lo intentamos sin mucho éxito, pero al menos lo intentamos en este tipo de diálogos, ¿no? Yo quiero agradecer... Sí, yo quiero agradecerles. Sí, por favor. No, solo quería decir que yo creo que hay que hablar de temas conceptuales y hay que hablar de temas y reformas prácticas y encontrar un camino también en ambos senderos, el sendero teórico y el sendero práctico, que ambos van juntos, por supuesto, pero hay que caminar por ahí. Y yo les quiero agradecer y comprometerles a seguir en el análisis, ¿no? Y a seguir en las propuestas, porque las propuestas que vendrán ahora en campaña hay que analizarlas, ver sus posibilidades. Han estado con nosotros el señor doctor Pablo Lucio Paredes, catedrático universitario, el señor economista Andrés Mideros, decano de la Facultad de Economía de la Pontificia Universidad Católica, y el doctor Patricio Moncayo, catedrático universitario, y otra persona, como le decía Pablo Lucio, que hacen casi militancia en la opinión para invitarnos a la reflexión, construyen democracia. Bienvenido también a los micrófonos. Creo que ha estado Andrés ya en este. Es la primera vez, ¿no? Gracias al señor economista Andrés Mideros. Un gusto saludarles a los tres. Este ha sido nuestro aporte por el día de hoy. Nos estaremos encontrando mañana y, bueno, como dice Gonzalo Rosero, siempre buscando la verdad. Calidad. Innovación. Completamente